el plato fuerte. Bien, esta mañana Alma Rosa Espíndola, la encargada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se refirió a que hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. En nuestro país hay 68 lenguas indígenas y hoy se informó, lamentablemente, que continúa la tendencia a que hay cada vez menos hablantes de lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque durante décadas de gobiernos neoliberales se abandonó y se estigmatizó a la población indígena, que ha sufrido discriminación en nuestro país por ser indígena, por vestir como se visten en sus pueblos, por hablar las lenguas maternas de sus pueblos. Y hoy, de forma muy importante, se mostraron las acciones que hay para rescatar las lenguas indígenas, Arlene. Así es, además es muy importante señalar esto porque quienes fueron las personas que lo presentaron fueron mujeres indígenas. Y ya lo decía la presidenta, además de ser indígenas, son mujeres y esto tiene una doble carga. Importante visibilizar la labor que están haciendo en este sentido. Vamos a escucharlas. Hoy es 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. La lengua materna es la que se adquiere en la infancia a través de las madres y de todas aquellas personas que se encargaron de nuestra crianza. Lengua materna no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las lenguas vivas del mundo son lenguas maternas. La proclamación de este día por parte de la UNESCO hace 25 años busca promover el multilingüismo y la diversidad cultural en el mundo. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y sobre todo sus derechos. Como expresábamos hace un momento, durante los gobiernos neoliberales se estigmatizó a los indígenas. Era como, qué penita, es que viene de una comunidad indígena. Eso se acabó en esta administración y hoy se mostraron las acciones para rescatar las lenguas indígenas y lo expuso Violeta Vázquez, la subsecretaria de Ciencias y Humanidades. Así lo comentó. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. La tasa de pérdida, que es este porcentaje de niños o niñas que ya no hablan la lengua de sus madres, cuando sus madres son hablantes de lenguas indígenas, es aproximadamente de 40%, según un estudio que está todavía en prensa de Patricio Solís e Iván Alcántara del Colegio de México. Hay lenguas que tienen tasa de pérdida del 100%, es decir, que ya las nuevas generaciones no están hablando y no hay nueva generación para transmitir la lengua. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? Bueno, pues la pregunta es ¿quién va a querer transmitir a sus hijos una lengua que puede someterlos a algún acto de discriminación? Según los datos de CONAPRED, 28% de la población indígena ha reportado haber sido objeto de discriminación y de ese grupo el 31.4% refiere que el acto de discriminación fue hablar su lengua materna. Actualmente, el Estado mexicano reconoce el valor del plurilingüismo. En la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en coordinación con el INALI, estamos convocando a las comunidades de investigadores y a las comunidades colectivos de hablantes a que realicen un diagnóstico en cada una de las comunidades de hablantes de lenguas indígenas para determinar cuáles son las causas del desplazamiento, cuáles son las causas que motivan que las generaciones ya no transmitan la lengua a las generaciones nuevas. Y por eso nosotros buscamos vincular a las comunidades con la comunidad científica. Por muchos años, por muchos sexenios, se veían las comunidades indígenas desde abajo, desde una visión colonialista,
donde solamente era para la fotografía del político, del gobernante. Ya recordarás ese cumpleaños de Enrique Peña Nieto, con personas indígenas que se le cayó el pastel y bueno, nada más servía para eso. La presidenta Claudia Sheinbaum, cuando tomó protesta, ya recordarás que lo que quiso hacer fue estar rodeada de mujeres indígenas, porque en este discurso de que llegamos todas va mucho más allá solo de palabras, sino de apoyar las causas. El día de hoy, la integrante del INPI, Gabriela Molina, menciona el apoyo que ha existido a las lenguas indígenas con universidades, con atenciones, con incluso las consultas que ahora se van a hacer a su presupuesto, y menciona cómo los gobiernos de transformación han apoyado a las comunidades indígenas. Vamos a escucharla. Que no solamente es el tema de las radios comunitarias lo que está aportando a la revitalización de las lenguas, sino también la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas de México. Ellos están haciendo una labor muy importante en conjunto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, está también el INALI. Es un esfuerzo en conjunto como nunca antes se había hecho. Si bien las comunidades y pueblos indígenas pues hemos luchado por preservar nuestra lengua materna o una lengua indígena, pues actualmente en el gobierno de la Cuarta Transformación hemos recibido muchísimo apoyo en estos temas.